Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Señor, firme yo estaré en tus promesas, cumplida ya seré, en mi vida, Señor. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Los saludo y los abrazo a todos mis hermanos en el amor de Dios. Una vez más dando gracias al Señor que me ha traído con bien y que me permite hoy estar en medio de la congregación para compartir la palabra de Dios. Vamos a ir a las Sagradas Escrituras, hoy vamos a hablar de las dos cabezas de la humanidad, pero vamos a empezar dando lectura al capítulo 6, verso 1. Dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 6, verso 1. Continuando así con el estudio que estamos realizando sobre la carta a los romanos, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 6, verso 1 para dar lectura y lo estaremos haciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente para con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él. Oremos al Señor. Padre, queremos agradecerte el que nos hayas dado, Señor, traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en el cual vamos a estar compartiendo, Señor, de las enseñanzas de tu palabra, nuestro ruego y nuestra oración es que, Señor, mediante la iluminación y por medio del Espíritu Santo, nos sea dada comprensión y entendimiento, de manera que el mensaje sea claro y comprensible a oídos de todo tu pueblo, a fin de que ello cumpla el propósito para lo cual tú nos envías.
dándote gracias en todo y por medio del Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, nosotros podemos mirar que la humanidad tiene dos cabezas. Una es Adán y la otra es Cristo. Dos cabezas de dos creaciones. Una es una creación terrenal y otra es una creación celestial o espiritual. Amén. Por eso nosotros podemos mirar al ver que la humanidad tiene dos cabezas, que por eso nos fue necesario el nacer de nuevo. Nos fue necesario morir al viejo hombre y el nacer de nuevo. Pero ¿cómo podemos hacer esto nosotros? ¿Por nosotros mismos podemos morir? No es así. Aún tenemos el testimonio de personas que han atentado en contra de su propia vida y no pudieron dar fin a su vida. Hemos oído de testimonios de personas que han martillado el gatillo de un revólver y no han podido acabar con su vida. Así también personas que de repente atentaron de diversas maneras para terminar con su vida y no han podido lograrlo. Entonces, no hay manera en que por nosotros mismos podamos morir, ni tampoco hay manera que por nosotros mismos podamos nacer de nuevo. Es algo que Dios nos ha dado juntamente con Cristo. Por eso dice que somos bautizados juntamente con Él. En la semejanza de su muerte fuimos sepultados por medio del bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos en una vida nueva, en la cual la vida ya no estaba en la sangre, sino en el poder de Dios que lo levantó de entre los muertos, también nosotros andemos en esa novedad de vida. Amén. Por eso esta es la obra que Dios ha hecho, manifestada por medio de dos naturalezas, manifestado por medio de dos cabezas en la humanidad, y una es Adán y otra es Cristo. Ahora sí le invito para que nosotros vayamos al capítulo atrás, al capítulo 5, verso 12, para que podamos ver esta clara definición de estas dos cabezas de la humanidad. Dice así la Sagrada Escritura, capítulo 5 de Romanos, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto que todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero no, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por un solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Hermano querido, para que usted naciera pecador no hizo nada. Todo lo hizo Adán, ¿no es cierto? Para que usted naciera siendo un pecador no hizo nada, todo lo hizo Adán. O sea, el pecado no hubiera entrado al mundo si Adán no hubiera desobedecido. Cuando usted nació en el mundo, nació concebido en pecado. No había hecho lo malo ni había hecho lo bueno, pero ya había traído una naturaleza corrompida por el pecado. Por eso dice que donde no hay ley, no hay transgresión.
Por eso decimos que una persona se encuentra en estado de inocencia entre tanto y cuanto que no entiende lo que es la ley. ¿No es cierto? Si un niño viniera y agarrara a un niño pequeño de un anito y medio, cuando empieza a caminar, agarrara y volcara, rompiera este vaso, nosotros no le diríamos nada. Aunque fuera un vaso costosísimo de cristal o un vaso antiguo, no le diríamos nada. ¿Por qué? Porque entendemos que un niño no conoce el valor de las cosas. Así puede agarrar un billete de $100 encontrándose y ponerse a jugar y a romperlo. Y tampoco le podríamos inculpar, ¿por qué? Porque entendemos que no conoce el valor de las cosas. Pero si viene una persona ya adulta y en un arrebato de enojo agarra y rompe el vaso, ya para nosotros la actitud sería distinta, ¿no es cierto? En cuanto a esa persona, la mirada que tendríamos en cuanto para esa persona sería diferente. O si agarrara el sueldo y fuera y se lo gastara en un bar, ya la actitud para con esa persona nosotros ya le veríamos de una manera distinta. Estaríamos diciendo cómo un hombre, siendo que ya es un hombre adulto y tal vez con responsabilidades de familia, de esposa, de hijo, va y se gasta el sueldo en un bar. ¿Por qué? Porque ya conoce el valor de las cosas y conoce las responsabilidades, los deberes que tiene que cumplir. Por eso, entre tanto que no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Así también, entre tanto que la persona está en un estado de inocencia, que no tiene conocimiento de lo bueno y de lo malo, amén, no le podemos inculpar. Por eso, aunque el niño hace maña y de repente llora, o el niño de repente hace un berrinche, no lo corregimos sino hasta que alcanza cierta edad. Amén, y después le empezamos a corregir. Entonces, así también sucede con el hombre. Entre tanto que no había ley, no se le inculpaba de pecado. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, que fue introducida la ley, todos los hombres morían. ¿Por causa de qué? Por causa de que todos pecaron. No es que solamente pecó Adán. Adán desobedeció a Dios, perdió su relación con Dios y comenzó a engendrar hijos conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Cuál era su imagen? ¿Cuál era la imagen de Adán? La de un pecador. Por eso cuando nosotros nacimos en la condición de pecadores. No importa qué tan buenos seamos, qué tan moralistas seamos, no importa qué tan generosos seamos, qué tan dedicados seamos, no importa, toda nuestra justicia es como trapo menstruoso delante de Dios. Nunca puede la justicia del hombre satisfacer la exigencia moral de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la exigencia moral de Dios, ¿cuál es? No matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Y cuando vino Dios hecho hombre, ¿qué dijo? Todo aquel que mirare con codicia ya ha codiciado. Todo aquel que mirare con codicia a la mujer de su prójimo ya ha adulterado. Todo aquel que le ha dicho fatuo o tonto a su prójimo ya es un homicida. Entonces el nivel moral ya mucho más elevado. Amén. ¿Por qué? Porque todo se genera en el corazón contaminado del hombre. De ahí es de donde provienen las malas acciones, de ahí de donde provienen las envidias, de ahí de donde provienen todos los malos actos del hombre. No habría una ley que dijera no robarás si no hubiera quien robara. Porque el hombre ya robó, amén, vino la ley que dijo no robarás. Cuando Dios le dijo por medio del profeta Malaquías a su pueblo Israel, vosotros me habéis robado, ellos dijeron ¿en qué? En vuestros diezmos y ofrendas. Amén. Entonces nosotros podemos mirar, hermanos queridos, y podemos mirar, hermana querida, que no había ley, pero seguíamos siendo pecadores.
Lo que trajo la ley es el conocimiento del pecado, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Ahí es cuando nosotros pudimos empezar a conocernos cuán malo éramos. Ahí es cuando pudimos conocernos nuestra verdadera naturaleza. Cuando viene la ley y esa empieza a manifestar todo lo que es desagradable delante de Dios. Ahora, para venir a este mundo como pecadores no hicimos nada más que nacer. Nacimos y nacimos siendo pecadores. Amén. Así como cuando venimos a este mundo no hicimos nada para ser pecadores, así tampoco hacemos nada para ser justos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que todos los hombres han pecado. Y por cuanto que todos los hombres han pecado, han quedado destituidos de la gloria de Dios y son merecedores de la muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Amén. Entonces, pero también la Biblia nos habla del justo, que el justo florecerá como la palmera. También la Biblia nos habla del justo, que caerá el justo 7 veces y 7 veces se levantará, ¿no es cierto? También nos habla la Biblia del justo, que la oración del justo es eficaz y puede mucho, ¿cierto? También la Biblia nos habla del justo, que no ha habido justo desamparado, ni que su simiente mendigue pan. Entonces nosotros miramos, si todos los hombres nacieron en pecado, y todos los hombres por haber cometido pecados, quedaron destituidos de la gloria de Dios, bajo el juicio como reos de muerte, ¿quiénes son los justos de la Biblia? Los justos de la Biblia no son los que hacen buenas obras. Los justos de la Biblia no son los que cumplen con la exigencia de Dios o con los mandamientos de Dios. Los justos de la Biblia son los que han creído en Cristo Jesús. Por eso dice, así como por la desobediencia de un hombre, la muerte pasó a todos los hombres, también por la obediencia de vida de un hombre, pasó la justicia de vida para todos los hombres. Amén. Nosotros podemos leer la palabra de Dios que es clara en cuanto a esto. Vamos a leer una vez más, verso 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación de vida. Verso 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera a todos los, dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces la justificación, el ser declarados justos, no vino a nuestras vidas por aquello que nosotros hubiéramos hecho, sino que llega a nuestras vidas por lo que Jesucristo hizo. ¿Está comprendiendo? Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ahora hay muchas personas que dicen, no hay justo ni siquiera uno. Y es correcto. No hay justo ni siquiera un solo hombre que pueda declararse justo delante de Dios. Pero también es correcto que todos los hombres que han creído en Cristo Jesús, la justicia de Jesucristo les es contada a su favor. Así como la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno y no hay engaño en ello, así también la Biblia dice que a todo el que ha creído en Cristo Jesús, por la justicia de ese uno, esa justicia le es contada a su favor. Por eso dice, así como por la transgresión de uno pasó la condenación a todos los hombres, también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos en justos. Amén. Los muchos serán constituidos en justos. Verso 19.
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecador, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí nosotros vemos dos cabezas de la humanidad. Una cabeza que está con una sentencia de muerte sobre su vida. Una cabeza que está con una sentencia de muerte sobre su vida. Y otra cabeza que está con una corona de gloria. ¿Cuál es la cabeza que lleva la sentencia de muerte? La de Adán. Y todos los que hemos nacido en Adán llevamos la misma sentencia. Por eso no hicimos nada. Solamente el solo hecho de haber nacido de Adán. Pero vemos otra cabeza, la de Jesucristo, quien lleva una corona de gloria. Y él, la gloria que él recibió, por eso dice, la gloria que me ha dado el Padre, yo os la doy a vosotros. La gloria que me ha dado el Padre, yo las doy a vosotros. El que lleva la corona de gloria nos imputa su justicia como si fuera propia nuestra. Por eso, hermano querido y hermana querida, según con quien el hombre se identifica, usted puede por la fe creerse que es un pecador, como tantas personas se creen que son pecadores por su fe. Dicen, no, yo no puedo ser que no sea un pecador. ¿Por qué? Porque hago esto, digo de esta manera, pienso de esta manera. Y es que esa fe, ¿qué es lo que le dice? Que es un pecador. Así como por la fe usted se puede considerar un pecador, también por la fe se puede considerar un justo hijo de Dios. Nada más que si usted se identifica con el viejo hombre, por eso el apóstol fue claro, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte, por medio de la sepultura a través del bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros emerjamos en una novedad de vida? Hay gente que no entiende por qué se bautizó cuando entró a la iglesia. Pero la razón por la que se bautizaron cuando entraron a la iglesia es para dar testimonio público de que sus vidas se encuentran unidas con Cristo Jesús. No dieron testimonio de que se encontraban unidos con una religión en particular. No dieron testimonio que se encontraban unidos a una organización en particular. No dieron testimonio de que se encontraban unidos a una congregación en particular. Dieron testimonios que se encuentran unidos en Cristo Jesús. Ese es el testimonio público que dimos cuando nos hemos bautizado. Por eso la Biblia nos es clara diciéndonos que todos los que en Él creyeron y fueron bautizados serán salvos. Amén. No por causa del bautismo, porque el bautismo no quita la naturaleza del pecado, sino que trae la aspiración de un nuevo pensamiento, de una nueva conciencia, de una nueva mente. Por eso la Escritura dice, ¿quién conoce lo profundo del hombre, sino el espíritu que está en el hombre? Así nadie conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Cuando nosotros nos bautizamos, no quitó Dios en el bautismo a la naturaleza degradada por el pecado. Lo que trajo es una aspiración, una conciencia nueva, sin acusación del pecado, plena comunión con Dios por el sacrificio vivo de Jesucristo a través del camino abierto por medio del velo de su carne, por el cual nos acercamos con confianza delante de Dios, lo cual nos llevó a ser hechos hijos de Dios y herederos y coherederos con Cristo Jesús. Cuando hablamos de las dos cabezas de la humanidad, no podemos pensar en otra cosa que el ejemplo de los reos que se encontraban con José en la cárcel. ¿Se acuerda la historia del panadero y del copero del rey? La Biblia dice que los dos, tanto el panadero como el copero del rey, cometieron un delito contra el rey.
Y por causa de ese delito terminaron en una cárcel. Así que no estaban injustamente en esa cárcel, sino que habían terminado en la cárcel del Palacio Real porque habían cometido un delito en contra del rey. Por eso es que no fueron a una cárcel cualquiera, sino que fueron a la cárcel del Palacio Real, en la cual se encontraba José, quien también se encontraba preso por causa de haber cometido o haber sido inculpado injustamente por el delito en contra de un principal funcionario del rey, que era Potifar. Y dice que el panadero tenía una bandeja, el copero tenía una copa y tenía 3 racimos de uvas y le acercaba la copa al rey. Y el panadero tenía en la cabeza una bandeja y en la bandeja tenía toda clase de cosas de panificadora, toda clase de preparaciones de panificadora. Cuando el panadero escuchó la declaración de José en cuanto a la visión que había tenido, el sueño que había tenido el copero, que José le había dicho que iba a ser restituido en 3 días al reino y nuevamente le iba a alcanzar la copa al rey, se alentó en su corazón y dijo, como ha sido buena la interpretación, yo también voy a contarle. Pero ¿qué sucedió? Que la sentencia para él era que en 3 días iba a morir. ¿Por qué? Porque la copa representa la sangre de Cristo. Y con lo cual él se presentó es con la sangre de Cristo que limpia los pecados de la humanidad. Y el panadero se presentó con toda clase de manjares que él mismo había preparado. Así también hay muchos hermanos y muchas hermanas que están queriendo ser hallados justos por sus obras. Pero sus obras no van a ser otra cosa que pesar sobre ellos como una sentencia de muerte, ya que por obras ningún hombre puede ser justificado. ¿Por qué? Por causa de nuestro nacimiento nosotros traemos una herencia, la herencia del pecado. Y traemos una raíz, la raíz de un árbol malo. Y un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y el fruto del pecador es pecar. El oficio del pecador es pecar. Entonces la única manera en que nosotros podemos presentarnos delante de Dios es identificándonos con Jesucristo, porque fue el único hombre aprobado por Dios. Nosotros leemos en las Escrituras que dice que cuando Cristo se bautizó, los cielos se abrieron, ¿cierto? Y se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué causa dice la Biblia que los cielos se abrieron? Por causa que los cielos estaban cerrados. ¿A causa de qué? Que los pecados hacían separación entre Dios y la humanidad. No es que se había cortado el ojo de Dios o el oído de Dios se había cerrado para no ver o para no oír, sino que los pecados hacían separación entre Dios y los hombres. Por eso Dios había ocultado sus ojos, cerrando los cielos para no ver los pecados de la humanidad, porque cada vez que veía a la humanidad no podía hacer otra cosa que enviar juicio, que enviar condenación. Pero cuando Cristo carga los pecados de la humanidad, los cielos se abrieron y hubo un testigo y un testimonio de que Cristo era aquel en quien Dios tenía su complacencia. Hermanos queridos, a ninguna de las criaturas de los ángeles le dijo hijo, ni tuvo su complacencia en ellos. En los únicos que tuvo su complacencia es en Adán. Cuando lo creó dijo que todo lo que había hecho era bueno. Pero Adán perdió la semejanza de Dios, perdió la imagen de Dios, perdió la semejanza de Dios y lo tuvo que sacar del huerto del Edén y poner una espada ardiendo, envolviendo
ese árbol de la vida para que no extienda su mano a tomar del árbol de la vida y viva así para siempre. Y le puso límites a la habitación del hombre, estableciendo para los hombres los años de vida sobre la tierra de cada hombre y de cada mujer. Pero cuando vino Cristo en semejante naturaleza como la de Adán, pero sin pecado, Él cargó sobre sí mismo el delito, cargó sobre sí mismo el castigo de nuestros delitos y pecados, para que hoy por la fe en el Señor Jesucristo nosotros pudiéramos recibir la redención, el perdón de los pecados y la justificación de vida. Por eso la Biblia habla de pecado y habla de muerte, pero también habla de obediencia y habla de justicia y de justificación. Cuando nosotros leemos el capítulo 5 y vemos claramente las dos cabezas de la humanidad, podemos ver por un lado que una carga sobre sí la sentencia de la muerte, como el panadero cargó la sentencia de la muerte, y la otra lleva la corona de la vida, lleva sentado a la diestra del Padre, y ese es el Señor Jesucristo. Si nosotros nos identificamos con Adán, nos vamos a ver como pecadores. Si nos identificamos con Cristo, nos vamos a ver como justos hijos de Dios. Que pueda usted, hermano querido y hermana querida, que se ha bautizado dando testimonio en público de que su vida está unida a Cristo, recibir por medio de la fe la justificación de vida para que ya nunca más se vea como un pecador, sino se pueda ver como un justo hijo de Dios. Y su fe le sea contada por justicia, como también le fue contada a nuestro padre Abraham, el padre de la fe. Amén, hermanos. Hasta aquí vamos a compartir sobre esta meditación sobre las dos cabezas de la humanidad y cómo una lleva la sentencia de muerte y la otra lleva la corona de la vida. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte gracias por tu palabra, cual ha venido a nuestras vidas en el poder y en la potencia del Espíritu Santo, a fin de iluminar nuestros entendimientos para darnos a comprender que sobre la humanidad hay dos cabezas. Una, la de Adán, que lleva sobre su vida la sentencia de la muerte, por cuanto que pecó y desobedeció, y la otra, la de Cristo, que lleva la corona de la vida, por cuanto que en todo obedeció al Padre. Y que así como nosotros no hicimos nada para nacer como pecadores, tampoco es necesario que hagamos nada para ser justos hijos de Dios, sino creer en la justicia que es por medio de la fe, para que la justicia de Jesucristo nos sea imputada a nuestro favor. Por lo que te damos gracias que nos has salvado de la condenación eterna, mediante la fe que es en Jesucristo, declarándonos justos hijos de Dios, por la gracia de Dios el Padre. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a alabar su nombre, iglesia amada, aleluya. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo
y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,